¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Estrellas de Conciencia? Bueno, soy Javier Robas, autor de la saga Domina tu Energía, compuesta de 6 volúmenes. Bueno, ahora va a salir el séptimo, el volumen 2 de espiritualidad. Y hoy te quiero hablar sobre los 5 principios de Reiki, de Reiki Usui. En la escuela de Reiki en tu vida, sabéis que le damos mucha importancia a trabajar y a practicar el Reiki de una forma tradicional, como se hacía generalmente en Japón, ¿no? Y cuando llegó Reiki a Occidente hubieron muchísimas cosas que se perdieron y los 5 principios de Reiki sí que llegaron, pero no se le dieron tanta importancia como la que tienen y no se le dieron tanta fuerza como la que tienen. Así que bueno, hoy te quiero profundizar un poquito en ellos, te quiero hablar. Vamos a empezar por los 2 primeros. Si te fijas, cuando vamos a decir los 5 principios de Reiki, utilizamos la palabra solo por hoy, que la utilizamos solo al principio, decimos solo por hoy. No te enojes, no te preocupes, y así los 5 principios de Reiki. Primero de todo tienes que entender la profundidad de la fuerza de los 5 principios de Reiki. Uno podría decir, wow, pero si al final son 5 frases, y son 5 frases que tampoco es tanto, ya, pero tienen varios poderes. Mira, aquí te voy a poner. Tienen por un lado el poder de la repetición. Cuando repetimos algo, por suave que parezca, y esto es potente, no suave, puede parecer suave, pero igual de suave que puede parecer una gota de agua. ¿Has visto el fenómeno de la erosión? Una gotita de agua que va cayendo encima de una roca, una tras otra, hasta que esa gota de agua insignificante acaba perforando la roca. ¿Por qué? Porque realmente el agua, aunque parezca que no, tiene mucha potencia, y eso lo podemos ver en el mar, lo podemos ver en el río, pero en cantidades tan pequeñas como una gotita, parece que no vaya a hacer nada, pero el poder de la repetición hace que termine perforando la roca. Así que el poder de repetición en los 5 principios de Reiki hace maravillas. Luego la segunda cuestión es el poder de la vibración. ¿Sí? Los 5 principios de Reiki recomiendo a mis estudiantes que no solamente lo hagan en español, sino que lo hagan en japonés también. ¿Por qué? Porque el japonés tiene una vibración que te ayuda a elevarte, es decir, ya hemos descubierto, la física cuántica ya ha descubierto que todo cuanto hay en el universo es energía, tú eres energía, y una vibración muy bien cargada, como los 5 principios de Reiki, que llevan muchos años y ya varios siglos, muchos maestros practicándolos y repitiéndolos, porque incluso antes de Usui ya se utilizaba una versión de los 5 principios de Reiki, lo que pasa que era en un libro en el que se inspiró Usui, así que tienen mucha fuerza y tienen mucha potencia, ¿vale? Después de este previo de explicarte la importancia y el poder que tienen el poder de la repetición, el poder de la vibración y luego también el poder del entendimiento a través de la observación en el día a día de esos 5 principios, vamos a hablar de cada uno de los 5, ahora primero el 1, después el 2 y después te hablo del 3, 4 y 5. Por favor, si eres practicante, si estás en Reiki en tu vida, pon ahí soy Reiki en tu vida, y también si ya te sabes los 5 principios de Reiki, los utilizas en japonés además que en español. Comenten por ahí y vamos allá. Pues venga, vamos al primero de todos. Solo por hoy no te enojes. Es súper importante entender que el enojo va con cosas del pasado, por eso hablamos solo por hoy. Solo por hoy no te enojes, estar en el presente. Mañana ya veremos, pero si te das cuenta, el enojo, bueno, es una energía que, aunque aparentemente pueda haber alguien externo o algo externo que nos lo active, es una energía de ira que tenemos dentro nuestro. Y si te fijas, siempre esa ira o ese enojo va relacionado con algo del pasado. Es imposible que tú te puedas enfadar por algo aquí y ahora. Tú te enfadas por algo y si 10 segundos después sigues enfadado, estás enfadado por algo del pasado, porque tu mente todavía está en eso que ocurrió. Si imagínate que tu mente se olvida totalmente del pasado a los 5 segundos, no podrías estar enfadado. ¿Por qué? Porque tu mente ya no estaría en el pasado. Y siempre que hay enfado es que estás llevando tu mente al pasado, por lo tanto no estás presente en el aquí y en el ahora. ¿Y qué pasa cuando llevo mucho mi presente al pasado? ¿Qué enfermedad se suele activar? ¿Cuál es una de las enfermedades que hay en el siglo XXI que está muy activada porque constantemente llevo mi mente a pasado, pero no al pasado a cosas bonitas, al pasado a que me hicieron, al pasado a que me sucedió esto, a que me sucedió lo otro, a que esta situación fue muy difícil? Cuando estamos en el pasado constantemente llevando nuestra mente al pasado, además de tener enojo, luego posiblemente
pueda venir una depresión, más leve o más profunda, pero una depresión. Así que el primer principio de Reiki, el solo por hoy no te enojes, estamos anclados al pasado y puede llevar además, si se intensifica mucho, a la depresión. Tienes que entender, esto hay que entender este matiz también que te voy a explicar ahora, porque a veces hay mucha confusión. Yo algunas veces me enfado y uno podría decir, guau, pero si tú eres maestro de Reiki, si sigues los 5 principios de Reiki, no te tienes que enfadar. Vamos a ver, los seres humanos podemos tener momentos y en esos momentos nos podemos enfadar. Cuando estamos hablando de solo por hoy no te enojes, quiere decir que no mantengas esa energía del enfado. Yo no sé si alguna vez lo has visto, una pelea de algún tipo de animales. Creo que los patos se pelean así, es decir, se pelean que llega un momento que parece que se van a matar, pero cuando se dan la vuelta, cuando han terminado, sacuden las alas, lo sueltan todo y continúan como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que intentar hacer. En un momento determinado tú te puedes enfadar, evidentemente en ese enfado intentas salpicar a cuantas menos personas posibles mejor, o incluso a nadie, y respírate el enfado, pero te respiras el enfado, lo sueltas y continúas. Eso quiere decir solo por hoy no te enojes, no quiere decir que niegues tu enfado, porque si dentro tuyo hay ira y hay enfado, respírala, no lo niegues, pero suéltalo cuanto antes. Y tienes que verte avance en ti mismo. Yo, por ejemplo, hace 10 o 12 años me enfadaba muchísimo. Hoy en día me enfado algunas veces, pero ¿qué pasa? Que el enfado me dura muchísimo menos, me enfado mucho menos, y antes un enfado me podía durar días y ahora un enfado me dura minutos porque lo suelto rápido. Los que sois practicantes de Reiki en tu vida, sobre todo tenéis que utilizar la técnica para el enfado Kenjoku, ¿vale? El baño seco, la limpieza de aura a través de Kenjoku. Si tienes domina tu energía, ahí te lo enseño también. La técnica Kenjoku sirve mucho para quitar la energía del enfado del momento. Lógicamente un enfado de hace 10 años te lo tendrás que trabajar de manera más profunda. Pero el enfado del momento, ese enfado que coges, que te irrita, que no te tienes que ir a dormir con ese enfado. Es súper importante que limpies tu campo áurico antes de irte a dormir, que no esté el enfado 8 horas dando vueltas contigo toda la noche. Para dormir es un momento de descansar y de sanar, no de que un enfado esté dando vueltas. Entonces utiliza Kenjoku porque te va a ir muy bien. Así que venga, vamos al segundo. Vale, lo he querido escribir en otra hoja porque estaba ya muy tachada. Este segundo principio, solo por hoy no te preocupes. El primero, solo por hoy no te enojes. El segundo, solo por hoy no te preocupes. Hemos dicho que el enojo estábamos en el pasado, la preocupación ¿dónde estamos? Cuando tú te estás preocupando, siempre te estás preocupando porque estás proyectando tu mente al futuro, o bien qué es lo que me va a pasar, si voy a encontrar pareja o no, si mi pareja me va a ser infiel o no, si me van a dejar o no, si voy a encontrar trabajo o no lo voy a encontrar, si en este trabajo me van a mantener o no, si voy a poder emprender esto o no, me va a ir bien el emprendimiento o no, mis hijos van a estudiar o no. Cualquier preocupación es porque estás llevando tu mente al futuro. En el aquí y en el ahora no hay preocupación ninguna, en el aquí y en el ahora solamente hay esencia. Entonces, el solo por hoy no te preocupes te está dando una información muy clara, muy clara, de que estás proyectando demasiado tu mente a futuro. Evidentemente que tienes que planificar tu futuro, evidentemente que tienes que visualizar tu futuro, pero no tienes que preocuparte excesivamente por si una cosa va a salir o no va a salir, porque entonces, ¿qué estamos? Si con el enojo estábamos en el pasado y en la ansiedad, con la preocupación estamos en el futuro y en otra de las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad. En el primero estábamos en la depresión y en el segundo, en la preocupación, estamos en la ansiedad. Entonces es súper importante que no le demos mucho juego a esa preocupación. Yo no puedo decir, bueno Javier, pero es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Lógicamente que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ¿cómo se hace? Sobre todo a través de la práctica de autorreiki. Yo les insisto a los alumnos de Reiki en tu vida, practica cada día, practica cada día, practica cada día. ¿Por qué? Porque el practicar te hace conectar con tu esencia. Y cuando estás con tu esencia no estás tanto en la preocupación futura, sino que estás más ahí. Y cuando te viene una preocupación, sabes leer, sabes observarla, distanciarte y volver a conectar con tu esencia. Así que es súper importante el segundo principio de Reiki, solo por hoy no te preocupes. Venga, vamos a por el tercero. Muy bien, aquí tenemos el tercero y el cuarto. El tercero, sé agradecido. Es súper importante, te voy a decir, te podría hablar muchísimo del agradecimiento, se ha hablado mucho sobre el agradecimiento. El agradecimiento, una de las cosas que tiene es que tiene un poder vibracional muy alto.
No me preguntes por qué, pero tiene un poder vibracional muy alto. Entonces, las personas que son agradecidas están vibrando alto. Y cuando vibras alto, es más fácil que las cosas te vayan bien en la vida. Uno agradecido. No confundamos el agradecimiento con el conformismo, ¿vale? Porque tú puedes ser, imagínate que económicamente estás muy mal y tienes solamente en la cartera 10 euros. Agradece esos 10 euros que tienes en la cartera, claro que sí, agradece, gracias, pero no te conformes con ello. Si tus hijos necesitan 20 para comer, ves y logra los 20, es decir, que agradecimiento no es conformismo, son cosas diferentes y dentro de la espiritualidad muchas veces se confunde, ¿vale? Así que sea agradecido, agradece lo que tienes, por poco que tienes, pero al mismo momento proyecta si quieres saber, si quieres tener más. ¿Por qué? Porque ese agradecimiento además activa lo que es muy importante, que es la ley de la atracción. Habrás oído hablar muchas veces de la ley de la atracción. La ley de la atracción es, en aquello que me enfoco, atraigo. Entonces, en el momento que tú estás agradeciendo, te estás enfocando en la abundancia. Aunque tengas 10 euros, pero de verdad, eres agradecido, pero sinceramente, eso no puedes fingirlo. Si tú, el universo sabe cuando estás fingiendo, ¿vale? Sabe cómo estás vibrando. Entonces, si tú agradeces con sinceridad esos 10 euros que tienes en el bolsillo, porque hay personas en el mundo que viven con 1 euro al día, hay personas que están pasando hambre y tú quizás no la estás pasando. Si tú agradeces de verdad, estás vibrando alto y estás en la abundancia, no en la carencia. Entonces, como estás en la abundancia, es más fácil que te venga. Cuanto más agradeces, más el universo te da esas bendiciones que estás agradeciendo, ¿vale? Así que es súper importante ser agradecido también para traer la ley de la atracción, porque si estás en la queja en lugar de en el agradecimiento, ¿qué te va a pasar? Si en el agradecimiento atraen más bendiciones, en la queja atraen más de aquello que te estás quejando. Por eso las personas que son quejicas muchas veces ya dicen, es que soy quejica con razón, pero con razón que la has fundado tú, porque como te estás quejando de algo, atraen más ese algo. Entonces, lo que simplemente al principio era una queja por algo que no te gustaba o por una situación difícil que te estabas pasando, eso se está cronificando, ¿vale? Así que venga, vamos a por el cuarto. Este me encantan todos los principios, pero este más todavía. Trabaja diligente y honradamente. Esto mucha gente lo confundió al principio con que seas honrado en tu trabajo, es decir, que no engañes, que seas una persona que hace un trabajo honrado, ¿vale? Pero eso ya se entiende, se da por hecho en el mundo de la espiritualidad, es decir, claro que tienes que ser honrado, pero estés en la espiritualidad o no estés en la espiritualidad, ¿vale? Pero este principio va más enfocado al trabajo espiritual, es decir, yo me encuentro con personas. El otro día me encontré con una persona que quería hacer la formación de Reiki, quería hacer una formación completa y la persona me dijo que ella no tenía mucho tiempo para practicar Reiki, que si igualmente podía hacer la formación, pero que ella no iba a dedicarse un tiempo a practicar consigo mismo, sino que simplemente lo quería para dar Reiki a otras personas. Y yo le fui muy sincero, digo, una de las disciplinas en el Reiki tradicional es la práctica contigo mismo, no solamente con los demás, porque cuanto más practiques contigo mismo, más vas a poder aportar a otra persona. Entonces, trabaja diligente y honradamente quiere decir que seas serio en tu práctica espiritual, que practiques, a ver, ideal cada día, no pasa nada si un día o dos no puedes, pero intentar integrarlo como algo, y eso es trabaja diligente y honradamente, es decir, sé serio con tu práctica y si quieres ayudar a otros, con más razón, tienes que elevarte tú a través de la práctica del autorreiki, así que súper importante, trabaja diligente y honradamente, y vamos al quinto. Pues venga, vamos al quinto, sea amable con los demás. Y por ejemplo con el tercero, el ser agradecido, decíamos que activas la ley de la atracción. Con el ser amable con los demás, ¿qué activas? Varias cosas. Ahora vamos a ir a una de las leyes que activas. Pero sobre todo cuando tú estás entregando amabilidad a otros, te están dando amabilidad a ti. Es imposible que tú seas amable con alguien, que seas dulce con alguien, que seas amoroso con alguien y no lo estés siendo contigo al mismo tiempo, porque en el momento que estás desprendiendo amor a otro, ese amor está vibrando en ti y te estás bañando tú. Así que el ser amable con los demás te va a dar que ser amable contigo mismo también, lógicamente si lo haces desde el corazón. Si tú eres amable con otro, o por miedo, o por quedar bien, o porque no te juzguen, o por todo eso, no tiene un efecto, ¿vale? Está bien que seas amable también, pero cuando te estoy diciendo que surge un efecto muy potente en ti es cuando estás siendo amable de corazón, cuando estás siendo amable de corazón incluso con aquel que no es necesario que seas amable, ¿vale? Porque tendemos a ser amables con
la gente que por lo que sea tenemos que ser amables, pero luego quizás con otras no, ¿vale? Yo he visto personas que a ver, que todos nos podemos equivocar en algún momento determinado y todos podemos tratar a alguien de una manera no justa y luego nos damos cuenta y pedimos, eso nos puede pasar a todos, a mí me pasa también, pero cuando yo veo una persona cómo trata a un camarero, cómo trata incluso a un indigente en la calle, cómo trata a esas personas, veo la real amabilidad que hay, veo si hay una amabilidad de verdad o una amabilidad por miedo, una amabilidad porque es un ser jerárquicamente superior a mí o por lo que sea, ¿vale? Es decir, que esa amabilidad que es sincera, independientemente de con quien sea, incluso con esas personas que necesariamente no tendrías por qué ser amable, ahí es donde hay un poder transformador en ti. Y luego también activa la ley del karma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás mandando vibraciones de compasión al universo, tú estás mandando vibraciones de bondad, vibraciones de humildad, vibraciones potentes cuando tú estás siendo amable. Y si tú eres amable con los demás, el universo te devolverá amabilidad a ti, de una manera o de otra, de una forma o de otra. Recuerdo una vez en una formación, una de las primeras que hice hace un montón de años, que una alumna me dijo, Javier, pero es que yo soy amable con mi jefe y él no es amable conmigo, entonces eso no se está cumpliendo, eso que dices que como mandas amabilidad, pero no tiene por qué ser con la misma persona. Si tú puedes ser amable con alguien y que esa persona sea descortés contigo, pero si la amabilidad no es que sea con algo concreto, sino es tu manera de vivir, el universo te va a devolver amabilidad. Y claro que puntualmente te puede traer alguna persona estúpida, eso nos puede pasar a todos, que nos encontremos con alguien en el camino y luego ya veremos si trae alguna enseñanza, si no, ¿vale? Pero si tú generalmente eres amable, la ley del karma se va a activar contigo y te va a llegar mucha más amabilidad. Perfecto, y quiero terminar ya, déjame que te cuente la última parte, cómo yo practico los 5 principios de Reiki o cómo te recomiendo que los practiques. Muy bien, entonces, la manera de repetir los 5 principios de Reiki, como te digo, ideal que los hagas en español, ideal que los hagas en japonés por el poder de la vibración también. Entonces, por la mañana y por la noche es el mejor momento. ¿Por qué? Porque es el momento, primero, que por la noche nos vamos a dormir y eso hace un trabajo de sanación, y por la mañana porque enfocamos el día desde una energía muy potente. Pero aparte, tiene una explicación también relacionada con la autosugestión y con el subconsciente. Tenemos que entender que somos seres sugestionables, es decir, nosotros podemos repetir una serie de afirmaciones y nuestro subconsciente la capta. Pero ¿cuándo está mejor preparado el subconsciente para recibir esas afirmaciones? ¿Cuando está en estado alfa o cuando está en estado zeta? En varios de mis volúmenes hablo sobre la vibración, las ondas cerebrales y la vibración, pero las dos que el subconsciente está para absorber eso que está recibiendo o que está repitiendo es en estado alfa y en estado zeta. Y el estado zeta es justo antes de quedarnos dormidos y justo cuando nos quedamos por la mañana, cuando nos despertamos, que estamos así atolondrados todavía. Si tienes perro, dímelo por ahí. Y verdad que ves al perro durante el día muchas veces, si te fijas en él, que está ahí como medio dormido, entre dormido y despierto, pues ese es el estado zeta, ¿vale? De onda cerebral zeta, que eres muy sugestionable. Y el estado alfa también es un estado de relajación, que es cuando vas a meditar o cuando haces ejercicios. En Domina tu Energía hacemos muchas prácticas para entrar en estado alfa, que es el previo al zeta. También es un estado muy bueno, ¿vale? Todos esos estados absorben mucho el subconsciente, por lo tanto, por eso te recomiendo que sea por la mañana y por la noche o después de la práctica. También después de la práctica de autorreiki es muy buen momento porque tienes la mente, el subconsciente, que lo absorbe mucho mejor. De hecho, por eso los niños son muy sugestionables. Todo un niño pequeño le dices cualquier cosa y le puedes crear un trauma. ¿Por qué? Porque todo lo absorbe y va al subconsciente. Por eso la mayoría de problemas que tenemos de mayores nos vienen desde la infancia, ¿vale? Así que mañana y noche, y no por capricho, sino porque tienen su sentido. Y luego también en el día a día la observación diaria. Es muy importante que, aparte de repetir los 5 principios de Reiki en español, en japonés, como una gotita de agua que van a perforar esa roca de tu subconsciente, es súper importante también que estés en el día a día observando cómo actúas tú en relación a eso. Cuando te enfadas, estarte presente en el enfado. Cuando te estás preocupando, estate presente en el preocupado. Estate presente en la preocupación. Cuando puedes ser amable con alguien, serlo. Si no lo estás siendo, estar observándote para darte cuenta, porque a través de la observación podemos cambiar ese patrón. Si una persona ha estado durante toda la vida enfadándose mucho,
tiene que cambiar ese patrón y ese patrón se va a cambiar a través de la observación y de la rectificación. Por lo tanto, tú te tienes que comparar contigo mismo. Yo, por ejemplo, te he puesto el ejemplo antes que hace 10 o 12 años me enfadaba mucho y ahora prácticamente me enfado, pero me enfado muchísimo menos. Pero yo me tengo que comparar conmigo mismo, no con otra persona. Es decir, porque yo al principio recuerdo que los primeros meses de hacer Reiki me seguía enfadando y diciendo, guau, yo no sé qué, esto no me funciona y tal. Pero luego me daba cuenta y me enfadaba un poquito menos que en el pasado. Por lo tanto, tú te tienes que comparar contigo mismo, no con si otro se enfada más y menos, con que si eres esto o lo otro. Simplemente ver que poquito a poco vas avanzando y eso lo vas a conseguir a través de la observación. Bueno, espero que hayas disfrutado esta clase de los 5 principios de Reiki. Yo lo he dado todo para poder compartirte las enseñanzas. Así que nada, cualquier comentario, por favor, déjame ahí qué te ha parecido la clase. Y si no estás en la formación de Reiki en tu vida, ahí te voy a dejar el enlace. Entra adentro, realmente es transformador lo que estamos enseñando. Han pasado ya más de 3.500 personas por la escuela y os estamos ayudando todo lo que podemos. Estamos poniendo el corazón y muchísima gente está teniendo muy buenos resultados. Ahí vas a ver el enlace, tanto para conseguir los libros como para apuntarte en la formación, como todo junto, que lo tienes a una oferta especial. Así que nada, recuerda que un mundo mejor es posible. Empieza por ti ahora practicando también los 5 principios de Reiki. Un súper abrazo.